Para mí es de nuevo un privilegio poder tener esta nueva charla de los integrantes del Grupo Ciencia de Frontera. Esta vez nuestro invitado es Juan Andrés Orellana, que nos va a hablar de interacción celular y el impacto que esto tiene en la fisiopatología del sistema nervioso. Y aprovechando de saludarlos a todos y darles las gracias por su interés en escuchar a nuestro invitado de hoy, le doy la palabra a Bernardo Krause, quien va a presentar a nuestro conferencista de hoy. Muchas gracias, Cecilia. Para mí es un agrado dirigir un poco la presentación que hará, ¿cierto?, Juan Andrés Orellana. Yo conozco a Juan indirectamente, pero desde la primera vez que lo vi, todavía me acuerdo, en un seminario de seguridad e investigación, cuando yo quería entrar al doctorado de Ciencias Fisiológicas en la Católica, él estaba hablando de hipoxia, un tema que yo ya en ese tiempo ya estaba enchufado, así que, y en esa oportunidad, Juan, o sea, yo fui testigo de las capacidades, eh, no solo técnicas, sino que además intelectuales. Y entonces eso demuestra un poco cómo es él y cómo se ve en su CV, pero de vida, desde pregrado, como alguien que estudió becado en la Universidad Católica por su calidad de alumno y que luego continuó exitosamente un programa de posgrado bajo la tutela del doctor Saez. Y de hecho, sus compañeros, que yo fui compañero de varios de ellos, comentaban siempre pues, que Juan era súper capo, ¿ya? Y que Juan era súper trabajador. Es como famoso porque fue a hacer una pasantía y volvió, pero con más paper que nadie, y eso denota su dedicación clara. Pero aparte, él tiene un carácter bien reservado, lo que es, de cierta manera, debe ser un aliciente para su claro carácter analítico que tiene. Desde sus inicios entonces, él ha mostrado una carrera prolífica que está eh, respaldada por miles de referencias a sus trabajos, ¿ya? Con una productividad que uno puede ver en Google, pero más allá de eso se nota que hay una consistencia clara. Y él en este momento es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y dirige una línea de investigación en la cual busca entender la relación entre la glía y las neuronas dentro de cierto el contexto de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, en ese contexto es que Juan hoy día, ¿cierto?, nos va a presentar su charla que nos dará a continuación. Muchas gracias. Gracias Bernardo por esa magnífica presentación. La verdad es que yo creo que ni siquiera mi tutor de tesis doctoral fue tan efusivo, así que no, gracias. Y yo recuerdo esa vez también, de hecho tuvimos una discusión intelectual interesante y también me di cuenta de tus aptitudes, así que también lo tengo en mi memoria. Voy a compartir pantalla entonces, ¿cierto? Tengo el acceso, sí. ¿Se ve? Ok, ya, perfecto. Bueno, la charla de hoy es una charla de difusión. La idea es tratar de contar desde lo más general a lo más específico parte de las cosas que hemos estado haciendo en nuestro laboratorio y sin embargo antes quisiera hacer hincapié en algunas cosas que creo que son importantes para poder contextualizar lo que vamos a ver más adelante durante la presentación. Y una de las cosas que me gustaría abordar primero es lo complejo que es el cerebro, que es el órgano al cual nos vamos a referir durante toda esta charla. Y quizá una de las cosas que refleja eso son las múltiples dimensiones de complejidad que tiene este órgano, que uno lo pudiera resumir en estos tres ejes que aparecen en este cartoon, en esta figura. Por un lado tenemos un
una escala o un tipo de complejidad relacionado a la parte espacial. Aquí estoy poniendo el láser. Entonces, hay una organización que va de lo más pequeño a lo más grande. A nivel celular, tenemos células claramente que componen el sistema nervioso. Después se organizan en poblaciones y estas poblaciones a la vez pueden dar origen a áreas que tienen funciones específicas. También la complejidad del sistema nervioso puede estar relacionado o se puede medir en una escala temporal, en términos de que puede reaccionar o cambiar su forma o su función instantáneamente, ya sea a nivel celular o también a nivel como órgano completo. También uno puede pensar de que el cerebro puede evolucionar durante la historia de vida de un individuo y también a la escala filogenética cuando vemos la historia evolutiva, por ejemplo, de los mamíferos inferiores hacia los más superiores. Otra escala importante es la escala topológica, es decir, cómo se organiza en términos de espacio estas redes celulares y también poblacionales, que puede ir de lo más local, y ya también cuando hay redes que se intercomunican entre ellas, entre distintas áreas del cerebro, y ya respuestas más globales, ¿ok? En cerebro completo. Entonces aquí yo les quería mostrar, pero poder mostrarles un video que refleja un poco el grado de sincronización que tiene el sistema nervioso, que da cuenta un poco de esta complejidad que demuestra, digamos, el cerebro. Vamos a ver, voy a poner, ahora sí. Aquí lo que ustedes están viendo es un, perdón, deja ver aquí, ahora sí. Es una rebanada hipocampal. El hipocampo es la zona del cerebro relacionada con la memoria y también con las emociones. Y lo que se ve en verde, estas pelotitas, son células neuronales, son los cuerpos celulares que están marcados con una sonda que sensa el calcio. Y a medida que hay mayor calcio, se ve más fluorescente en color verde. Recuerden que el calcio es uno de los mensajeros y un ion que más importante en términos de las respuestas celulares, no solo en el cerebro, sino que también en células de distintos sistemas. Entonces, ustedes pudieron apreciar que acá hay una especie como de distintas prendidos y apagados de estas neuronas, y cómo pareciera ser que es azaroso, pero la verdad es que esto es algo bien sincrónico y responde a distintos patrones oscilatorios bien determinados. Entonces, una de las preguntas que uno se pudiera hacer es cómo estas células, estas neuronas, mantienen esa sincronía. ¿Lo hacen solamente entre ellas o también interactúan con otras células? Entonces, dentro de ese contexto me gustaría introducir lo que es la sinapsis química, que es uno de los mecanismos de interacción emblemáticos estudiados en la neurociencia. Claramente algunos de ustedes ya lo habrán visto en el colegio, quizás en la universidad. Básicamente, esta es una estructura anatómica que permite la transmisión del impulso nervioso, donde tenemos un componente presináptico, la neurona presináptica, que tiene estas vesículas que contienen estos mensajeros, que son los transmisores que transmiten el potencial de acción a la información nerviosa a una neurona postsináptica, en donde ahí hay proteínas que son receptores que reciben o sensan a estos transmisores. Lo interesante es que por mucho tiempo se pensó que esta sinapsis química era bipartita, es decir, participaban solo estos dos tipos de células. Sin embargo, a fines de los 90, principios de los 90, varias investigaciones independientes demostraron que esta estructura anatómica, como ven ustedes acá en un corte de microscopía electrónica, no solo involucra a la neurona presináptica, aquí ven ustedes un terminal sináptico con vesícula, y también no solo a la postsináptica, sino que también hay células que los acompañan, ¿sí? Son las llamadas células gliales. Por mucho tiempo se pensó que estas eran meras células de acompañamiento. Sin embargo, para hacer corta una historia bien larga, de bastante, incluso siglos, actualmente se cree que estas células gliales pueden regular la transmisión sináptica, y no solo eso, tienen un montón de otras funciones. Y de hecho hay varios tipos, ¿ok? Acá en esta figura yo les muestro algunos de los tipos celulares de glías más emblemáticos. Van a ver acá los oligodendrocitos, las células de Schwann, que son las que forman la mielina en el sistema nervioso central y periférico, respectivamente. Son cruciales en la transmisión saltatoria del impulso nervioso. También están las células ependimales, que son una especie de célula epitelial con célula glial que recubre los ventrículos del sistema nervioso del cerebro y son responsables de regular el flujo del líquido cefalorraquídeo.
También tenemos a las microglías, que son las células gliales que tienen el rol de sistema inmune innato en el cerebro, o sea, una labor inflamatoria y también de regulación de la sinapsis. Y por último, tenemos a los protagonistas de la historia de hoy, que son los astrocitos. ¿Por qué astrocitos? Bueno, esto ya no es un cartoon, es una imagen real de microscopía de fluorescencia, donde ustedes pueden ver que los astrocitos son, acá están marcados en amarillo, son una amplia red de células con múltiples procesos, y de ahí viene su nombre como estrella de astrocito. Y como ustedes pueden apreciar, aquí está en rojo un vaso sanguíneo principal con varios otros capilares. Estos astrocitos están en estrecho contacto digamos, con los capilares, y de hecho forman parte de lo que se llama la unidad neurovascular, que es una entidad estructural y también funcional que permite la regulación del flujo sanguíneo en el cerebro conforme la demanda de la actividad neuronal. Y en ese proceso los astrocitos cumplen un rol fundamental. Ahora, hay varias otras funciones. Yo podría nombrar el reciclaje de neurotransmisores, también el control del volumen, también el pH, participan también en la respuesta inflamatoria, en el control del balance redox, tienen muchas funciones. Entonces, es importante preguntarse cómo es que este astrocito regula esas funciones y cómo esto también repercute en la neurona. Entonces, para eso me gustaría introducir algunos de los mecanismos de interacción, para que se los lleven para la casa y si quieren, pues pueden tratar de indagar en cada uno de ellos. Pero uno los puede dividir en dos grandes grupos. Mecanismos de interacción directa o física, en donde, por ejemplo, ahí están los nanotubos intercelulares, donde las células pueden comunicarse a través de su citoplasma por estos tubitos, y a través de ellos pueden fluir iones, es decir, puede haber corriente eléctrica, también pueden fluir moléculas pequeñas, incluso organelos como la mitocondria. También en determinadas enfermedades cerebrales también se ha visto que pueden fluir algunos agentes patogénicos, virus, algunas proteínas mal plegadas como beta-amiloide, etc. También hay comunicaciones célula a célula mediadas por proteínas de adhesión. También hay canales intercelulares que permiten el contacto directo entre los citoplasmas, son los canales de uniones en hendidura. Y ahora uno podría hablar también de los otros mecanismos que ya son a distancia. Pueden ser distancias cortas, pero también distancias más largas. Y ahí tenemos la liberación de mensajeros a través de exocitosis. Ojo que ese es el mecanismo de comunicación de la sinapsis química entre neurona y neurona, pero también puede afectar al astrocito, y de hecho el astrocito también puede liberar sus propios transmisores, que se llaman gliotransmisores, también a través de exocitosis, que es en el fondo la fusión de vesículas con la membrana plasmática. También tenemos otros mecanismos, por ejemplo, donde las vesículas pueden viajar ya enteras a través del intersticio, que son los llamados exosomas o microvesículas, que pueden fusionarse con células vecinas. Y por último, tenemos la liberación de mensajeros a través de transportadores. Hay varios transportadores, por ejemplo, el glutamato, que liberan glutamato desde el astrocito. También la misma neurona libera a través de algunos transportadores, y también hay canales. Y hoy día les voy a hablar de uno de estos tipos de mecanismos o uno de estos tipos de canales que nosotros creemos, y algunos otros laboratorios han creído y han demostrado en algunos papers o artículos científicos que participan en la interacción glia-neurona, o más específicamente, como vamos a ver hoy día, del astrocito con la neurona. Y estos son los llamados hemicanales. ¿Qué son los hemicanales? Los hemicanales son canales de la membrana plasmática, son hexámeros, es decir, están constituidos por 6 subunidades de una gran familia de proteínas que son las conexinas. Al menos hay 21 tipos en mamíferos, en el humano, y la gracia de estas conexinas, bueno, están formadas por 4 dominios transmembrana, el N y el C terminal están en el lado citoplasmático, pero lo que más me interesa es que se requieren con la idea de que este no es un simple canal de los que uno revisa en el pregrado, donde transmiten la corriente eléctrica. Sí, ellos son permeables a iones, pero también son permeables a moléculas pequeñas, porque tienen un poro bastante grande comparado con lo normal. Entonces, en situaciones fisiológicas pueden permitir la liberación de distintas moléculas como glutamato, algunas prostaglandinas y varias otras sustancias paracrinas que permiten
la comunicación a distancia entre células vecinas. De hecho, también pueden permitir el paso de sustancias al interior de la célula, como el caso del calcio. Entonces nosotros hemos propuesto de que, al menos en el astrocito, estos canales tienen distintas funciones fisiológicas. Hemos propuesto que participan en el sensing de glucosa, en la conformación de la memoria en distintos circuitos sinápticos, pero también hemos planteado junto con otros investigadores que hay la disfunción glial que ocurre en ciertos procesos neurodegenerativos podría estar mediada en parte por una desregulación de estos canales, particularmente una apertura prominente. ¿Cómo son estos mecanismos? Por un lado hemos pensado o hemos propuesto que el aumento de la actividad de estos canales puede llevar a un exceso de calcio intracelular. Y como ustedes saben, el calcio dentro de la célula en exceso no es bueno. Puede activar distintas cascadas de señalización que no solo producen muerte celular, ¿sí?, sino que también pueden producir disfunción. ¿Okay? La neurodegeneración no es solo muerte, sino que también, más que nada, es disfunción. Por otro lado, hemos propuesto que los hemicanales, cuando se abren, pueden permitir también el paso de sodio y cloro, que puede generar un desbalance osmótico, acompañado de la entrada de agua, y ustedes saben que eso no es bueno para las células, se puede romper, que se llama el cell swelling. Y por último, que es parte de lo que vamos a ver hoy día, hemos planteado que también la apertura de estos canales puede llevar a la liberación de sustancias que, a pesar de que en situaciones fisiológicas permiten la comunicación paracrina, cuando están en exceso en el intersticio cerebral pueden ser tóxicas para las neuronas. Y ese es el caso del glutamato y también del ATP. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que me gustaría conceptualizar, quizás antes para entrar un poco en la parte de los datos duros, es que lo que es la neurodegeneración. Uno la puede dividir en dos grandes grupos: neurodegeneración aguda, que ocurre cuando hay daño cerebral por un evento rápido, como puede ser un trauma cerebral, por ejemplo, una persona que choca en un auto, un infarto cerebral, o por ejemplo la inflamación inducida por una meningitis, ya sea viral o bacteriana. Lo que es interesante es que en estos procesos siempre hay una inflamación que va acompañada de la muerte celular. Ahora, cuando hay procesos neurodegenerativos crónicos, ya no es algo que ocurre rápido, sino que son procesos crónicos paulatinos en el tiempo, que normalmente están asociados a cambios y defectos en la función de diversas proteínas. Y una cosa crucial que ocurre aquí es que hay una disfunción inflamatoria, particularmente dada por el sistema inmune innato. No sé si se recuerdan, pero yo les hablé de la microglía. Bueno, la microglía se activa como un mecanismo de protección, y junto con eso también lo hace el astrocito y también algunas otras células como son los mastocitos y el endotelio. A pesar de que esta es una respuesta adaptativa buena, puede ser negativa en el tiempo, y de hecho normalmente la muerte celular que ocurre en el cerebro en estas enfermedades crónicas va acompañada de una inflamación crónica. Y particularmente interesante verlo desde la perspectiva del astrocito. Yo les dije, el astrocito en la fisiología cumple diversas funciones. Sin embargo, cuando se ve enfrentado a una amenaza en el cerebro, ya sea por una enfermedad aguda o crónica, el astrocito sufre un proceso que se llama astrogliosis reactiva. Es un proceso adaptativo que en principio es neuroprotector. El astrocito en esa circunstancia aumenta sus ramificaciones para poder liberar distintos factores neurotróficos, aumenta su capacidad antioxidante, aumenta el reciclamiento de algunos neurotransmisores y también del potasio. Sin embargo, cuando la noxa o el daño que se produce es muy intenso o es crónico en el tiempo, esta respuesta se vuelve disfuncional, y el astrocito, por un lado, pierde o deja de hacer todas las funciones que hace normalmente y empieza a liberar también distintos factores inflamatorios, entre ellos citoquinas, radicales libres. Y una de las cosas importantes es que también libera algunas moléculas o oligotransmisores que pueden ser excitotóxicos. Y ese es el caso del glutamato y también del ATP. Y es ahí donde nosotros hacemos el nexo con los canales que nosotros estudiamos, que son los hemicanales, que ya sabemos que podrían participar en este proceso. La historia que les voy a contar hoy día tiene que ver con una de las áreas de nuestro laboratorio que en un tiempo, ya unos 5 años atrás, trató de entender cuál era el rol del astrocito
en distintos daños cerebrales inducidos o observados en los hijos de madres sometidas a estresores inflamatorios durante la etapa de gestación. Bernardo habló harto durante su presentación, creo que fue en diciembre, sobre esto, pero básicamente se sabe que durante la etapa del embarazo es crucial para lo que va a ser el desarrollo del niño, no solo en su etapa fetal, sino que durante su vida adulta. Hay diversa información clínica que ha mostrado que las infecciones durante el embarazo generan un estado inflamatorio no solo en la madre, sino que esto se traspasa al feto. E incluso esto puede, digamos, generar una especie de priming en el niño que puede generar una cierta susceptibilidad a desarrollar distintos trastornos durante su etapa adulta. Dentro de ellos podemos ver que existen déficits motores, también daño cognitivo y conductual, y una mayor probabilidad de generar algunas enfermedades psiquiátricas, como es el caso del autismo, también la depresión y la esquizofrenia. Entonces, en ese contexto, nosotros hemos tratado de entender cuál es el papel de los astrocitos y principalmente los hemicanales de los astrocitos en este fenómeno. Para eso elaboramos un diseño experimental para entender esto en roedores. Lo que hicimos básicamente fue inyectar lipopolisacáridos, que es un modelo ampliamente estudiado para entender la inflamación inducida por bacterias. El EPS está en la pared celular, digamos, de las bacterias gram negativas. Entonces lo que hicimos fue inyectar esta molécula en ratonas preñadas de etapa de 17. Como control usamos PBS, y lo que hicimos fue, en los neonatos, en las crías de estas madres, estudiar los astrocitos a través primero de un sistema de cultivo celular. Después van a ver que también estudiamos ya en una etapa más adulta ya los cerebros de estos ratos. Pero en primera instancia les voy a mostrar lo que pasa en los astrocitos en cultivo celular. Entonces, una de las cosas que me gustaría introducir es cómo estudiamos la actividad de estos canales. Normalmente ustedes probablemente han asociado la actividad de canales con corrientes eléctricas, eso es cierto. Sin embargo, como estos canales, particularmente los hemicanales, tienen un poro amplio, no se puede estudiar su actividad a través del flujo de distintas moléculas fluorescentes. Una de ellas es el etidio. El etidio tiene bajo peso molecular, cruza a través de estos canales y es capaz de unirse a los ácidos nucleicos. Por tanto, una vez que lo hace, florece específicamente en color rojo. De manera tal que uno pueda asociar el incremento de la fluorescencia de este colorante con la actividad de los canales. Aquí les doy un ejemplo, que este es un video de unas células gelas que están transfectadas con la conexina 43 asociada con la proteína fluorescente verde. La conexina 43 es la principal conexina que forma mi canal en astrocitos. Entonces ustedes lo que van a ver en este video es cómo estas células que expresan altos niveles de esta proteína son las que más captan este colorante. Y espero que lo puedan ver. Aquí se ve una de las células, acá se ve la otra, y se ve claramente cómo captan el etidio. Entonces nosotros esto lo medimos por microscopía de fluorescencia, lo tenemos con un software, un computador, y lo que obtenemos son especies de curvas de captación de este colorante de fluorescencia, y lo que al final medimos en términos gráficos de datos es la tasa de captación o la velocidad de captación de estos colorantes. Y claramente tenemos que usar métodos farmacológicos para estudiarlo, porque claramente el etidio puede entrar por otras vías. Por lo tanto, esas son una de las formas para poder discriminar por dónde está ocurriendo esta captación. Y así poder evidenciar que esto es el reflejo real de la actividad de estos canales. Entonces lo que les voy a mostrar ahora es qué pasa con los astrocitos que provienen de este modelo de inflamación prenatal. Estos son astrocitos de las crías. Entonces, ustedes pueden ver que astrocitos controles, es decir, son astrocitos que vienen de los hijos de madres que fueron solamente estimuladas con PBS, ¿sí? Tiene una captación baja, pero si uno la compara con los astrocitos de este modelo inflamatorio, ustedes pueden ver que la captación de etidio es muy alta. De hecho, cuando uno ve el consolidado de datos aquí, normalizado con respecto al control, que es el 100%, ustedes pueden ver que casi hay un aumento de 3 veces comparado con el control. Entonces, hasta aquí sabemos que aumenta la captación de este colorante. Sin embargo, no sabemos si los hemicanales son responsables. Entonces, lo que hicimos acá fue usar distintos agentes farmacológicos
que son péptidos miméticos que se unen a distintas porciones de la conexina 43 y bloquean específicamente este hemicanal. Lo que se ve acá es que varios de estos agentes farmacológicos, ustedes pueden ver, reducieron completamente el incremento en la captación de TIO inducido por este protocolo de LPS prenatal. Y más aún, si nosotros inhibimos la producción o la expresión de la proteína con una errónea interferencia, vemos que se ve el mismo fenómeno. Entonces, esto indica que un modelo de inflamación prenatal puede cambiar la función de un canal en los hijos de la madre que fueron estimuladas con ese modelo. ¿Okay? Entonces, nuestra siguiente, bueno, hicimos varias preguntas, pero una de aquellas fue ver qué pasaba con el calcio intracelular. ¿Por qué? Porque el calcio es uno de los mecanismos fundamentales para la regulación de distintas funciones del astrocito, y también se sabe que es uno de los mecanismos que activa los hemicanales. Entonces aquí yo les muestro, esta es una microfotografía de fluorescencia que muestra la sonda Furador, que es una sonda que a medida que va transando desde colores de azul, verde, amarillo, va indicando incremento en el calcio intracelular. Y acá lo que ustedes ven son los perfiles o los patrones de incrementos de calcio de distintas células, acá numeradas del 1 al 7, y ustedes pueden ver que acá hay oscilaciones espontáneas, lo cual es normal en astrocitos en cultivo. Sin embargo, cuando uno ve que pasa en astrocitos tratados o que vienen de este modelo de LPS prenatal, ustedes pueden fijarse dos cosas primero. Una, que el intervalo, digamos, o la frecuencia es mucho menor, digamos, en la que aparecen estas espigas, y a la vez la amplitud de estas espigas es mucho mayor. Entonces no les voy a mostrar los gráficos, pero quédense con esa idea de que las oscilaciones cambian en este modelo. Y también otra cosa es que la morfología de los astrocitos cambia con respecto al control. Y eso, grábenselo un poco porque lo vamos a ver ya más adelante. Acá está uno de los videos, de hecho, de uno de los campos, para que puedan ver, digamos, a ver si lo puedo mostrar. Parece que no. A ver ahora. No. Bueno, lo iba a mostrar, pero no sé por qué. Ahora no puedo. Puede ser que sea por el puntero. Ahora sí. Entonces ustedes pueden ver aquí cómo son las oscilaciones de cambio. Se ven aquí, hay algunas células que aumentan o cambian sus colores. Eso está diciendo que está cambiando el calcio, está aumentando, baja, aumenta, y son reflejos de las oscilaciones que le estaba mostrando en esos cartoons, en esas figuras anteriormente. Entonces, la pregunta siguiente fue, tenemos que el calcio cambia, las oscilaciones cambian, hay una mayor actividad de los hemicanales. ¿Qué pasa con la liberación de gliotransmisores? ¿Cambian estos astrocitos? ¿Depende o no de hemicanales? Entonces lo que medimos fue la liberación de ATP. Ustedes pueden ver aquí en esta barra blanca que hay un nivel basal de liberación de ATP en los astrocitos controles. Sin embargo, en el modelo del LPS prenatal, estos astrocitos tienen una mayor liberación de ATP y que es mediada por hemicanales de conexina 43, porque como pueden ver, cuando se bloquean con estos agentes, la respuesta ya no se produce. Entonces el siguiente paso fue evaluar si acaso estos astrocitos pueden tener algún efecto deleterio sobre la sobrevida de las neuronas. Entonces, ¿cómo hicimos esto in vitro? Básicamente tomamos el medio condicionado, que es el medio donde se cultivan estos astrocitos. Tomamos el medio condicionado de astrocitos controles versus los que vienen de este otro modelo inflamatorio, y ese medio lo tomamos para estimular a las neuronas. Y lo que fuimos a ver fueron dos cosas, morfología y muerte celular. Aquí lo que ustedes ven es una microfotografía de fluorescencia de neuronas marcadas con MAP2, que es un marcador de neuronas, se ven en rojo, y varias neuronas, sus somas, sus dendritas, y casi ninguna marca o incorpora este marcador de neurodegeneración, lo cual es normal en situaciones controles. ¿Qué pasa en las neuronas que están estimuladas por 3 horas con el medio condicionado de estos astrocitos inflamados? Vemos que la situación cambia, ya no hay dendritas tan definidas, son mucho menores, e incluso varias de estas neuronas incorpora este marcador de fluorojade, que es un marcador de neurodegeneración. Interesantemente, cuando las neuronas las tratamos con este medio condicionado astrocito, pero además con un bloqueador de receptores de ATP, específicamente un bloqueador de receptores PDX7, vemos que
se previene este cambio en la morfología y también en el número de células que incorpora el Fronjade. Entonces pareciera ser que esta ATP que liberan los astrocitos estaría produciendo la muerte celular. Si es así, es probable que los hemicanales estén participando en eso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Seguimos con la modalidad de los medios condicionados, pero fue un medio condicionado donde los astrocitos los tratamos con los agentes farmacológicos que bloquean los hemicanales de conexión aparente. ¿Y qué vimos? Aquí les muestro el compilado de datos para que no se confundan. Acá está la muerte celular, acá están las neuronas controles, acá están las neuronas estimuladas con un medio de condicionados astrocitos controles, y acá la barra azul se puede ver el efecto neurotóxico que produjo el medio condicionado astrocitos con el EPS. Y lo interesante es que si nosotros tomamos el medio condicionado, pero de astrocitos que son inflamados, pero están bloqueados los hemicanales, o se disminuye la expresión de la proteína de la conexión A43, vemos que la muerte neuronal disminuye notablemente comparado a esta respuesta y es casi como a los niveles control. Entonces, teniendo en cuenta esto, quisimos ahondar un poco más en un modelo un poquito más integral, donde estuvieran casi todas las células del sistema nervioso, y para eso utilizamos rebanadas cerebrales. Y también lo que quisimos evaluar qué pasaba en el tiempo del desarrollo ya postnatal de estos animales. Entonces evaluamos la actividad de hemicanales en ratones de 1 a 6 meses. Para eso obtuvimos, como ya dije, rebanadas cerebrales. Las estimulamos con etidio para generar este modelo de evaluación o ensayo de captación para medir la actividad de canales. Y lo que fuimos a ver después fueron los astrocitos en la zona hipocampal, porque el hipocampo es una de las zonas importantes en la memoria, y hay bastante evidencia que decía que el hipocampo era afectado durante estos procesos inflamatorios prenatales. Y lo que van a ver en verde en esta y la siguiente fotografía son astrocitos marcados con GFAP, que es un marcador constitutivo de estas células. Y aquí lo que ven es una microfotografía de fluorescencia donde se ven los astrocitos en verde. Este es un zoom, donde se puede ver que en situación control casi ningún astrocito capta o muy poco etidio. Sin embargo, cuando vemos que pasa luego de 4 meses de edad en estos ratones que vienen del modelo de LPS prenatal, se puede ver que la captación de etidio es muy importante comparado con el control en varios de estos astrocitos. Y segundo, ustedes se pueden dar cuenta que la morfología de los astrocitos también cambia, igual como lo que vimos en cultivo celular. Son mucho más ramificados los procesos celulares. Después, cuando uno hace un análisis temporal de esta respuesta, ve que el pic es a los 4 meses, pero ya al mes postnatal hay un aumento en la captación de etidio. Entonces la pregunta es si los hemicanales participan en esta respuesta o no. Ustedes aquí el 100% lo que están mirando es básicamente la máxima respuesta, que es la inducida por este tratamiento a los 4 meses. Y lo que ven es que cuando se bloquean los hemicanales de conexión A43, esta máxima respuesta es reducida de manera prominente, que es bien importante. Entonces, ¿qué nos dicen estos datos? Los hemicanales se abren, ya sean en modelos de cultivo celular de ratones neonatos, es decir, de 2 días, pero también esto es permanente, se mantiene en el tiempo ya en animales adultos, ¿okay? De casi 4 a 6 meses. Y esto es acompañado, como pueden ver, de un aumento en la liberación de citoquinas inflamatorias. Acá, no se pierdan, estas son las barras negras en donde se ven los animales que provienen de este modelo LPS. Y entonces, si hay inflamación, nosotros nos preguntamos si es que hay algunas características morfológicas de la esteroidosis reactiva, y eso es lo que se ve básicamente por literatura, es que hay un aumento de la proliferación de los astrocitos. Entonces, lo que hicimos fue evaluar esto. ¿Cómo? Hicimos un análisis de Chol. El análisis de Chol básicamente lo que uno hace es tomar fotografías de células, normalmente neuronas y también astrocitos, en donde con un software se ponen círculos concéntricos alrededor del soma, y lo que uno mide es el número de intersecciones entre estas dendritas con estos círculos concéntricos, de manera que uno puede medir la longitud de estas ramas, las veces que se ramifican, y es una medida básicamente de la ramificación.
En el caso del astrocito, mientras más ramificado es que hay un mayor proceso de activación del astrocito. Esto es un ejemplo, es un astrocito y esto es como queda en el trazado, en el dibujo con el software, y después cómo se ve o cómo se hacen los círculos concéntricos. En control vemos astrocitos, bueno, con una ramificación prolongada, hay varias ramificaciones, pero lo importante es que cuando uno mira qué pasa con el astrocito de este modelo inflamatorio, se ve que los procesos son mucho mayores, hay una mayor ramificación, son más gruesos. De hecho, como cuando se cuantifica la longitud de estos procesos, aquí las barras negras se pueden ver que es mucho mayor respecto al control. También el número de intersecciones es mucho mayor. Entonces, aquí lo que nosotros nos preguntamos fue si los hemicanales participan en esto. Entonces, lo que hicimos fue que en el contexto del desarrollo, nosotros inyectamos por un mes o unas 3 semanas distintas dosis de un péptido mimético, el mismo que utilizamos en cultivo, pero ya con un TAC, con un TAC que permite que sea permeable a la barrera hematoencefálica. Entonces, lo que ustedes pueden ver es que estos ratones que fueron tratados con este péptido, sus astrocitos son casi tan similares como los que están en estadio control. De hecho, cuando uno ve el consolidado de datos, se ve que casi tanto la longitud como el número de intersecciones casi igual que el control. Entonces pareciera ser que los hemicanales participan en la activación del astrocito en este contexto de inflamación prenatal. La siguiente pregunta fue ver qué pasaba con la arborización de las neuronas. Acá hay que hacer hincapié en que la mayoría de los procesos neurodegenerativos ocurre una retracción de los procesos dendríticos. Y de hecho, esto fue lo que vimos con el modelo de inflamación prenatal. Cuando ustedes comparan el control, ven que hay mucha ramificación de estas neuronas. Estas son neuronas piramidales del hipocampo. Y esto se ve disminuido con el protocolo inflamatorio. Cuando uno ya hace un análisis exhaustivo para poder mirar, por ejemplo, dendritas basales versus las apicales, ve lo mismo, el área bajo la curva, es decir, el número, la masa total de dendritas se disminuye, acá las barras negras comparado al control, el número de intersecciones, y algo similar ocurre con las dendritas basales, es decir, estas dendritas de acá. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros bloqueamos los hemicanales? Vemos que este péptido previene todo este efecto que vemos con el modelo inflamatorio. Las neuronas tienen una ramificación casi tan similar como las controles, y de hecho tanto el número de intersecciones, el área bajo la curva de estas intersecciones, la longitud, todo es casi, no llega casi al control, pero casi la mayoría se recupera casi totalmente. Y no nos quedamos solamente en eso, quisimos averiguar qué pasa con los botones sinápticos o las espinas dendríticas, que es donde se producen las sinapsis químicas. Y entonces fuimos a analizar ya en más detalle dendritas específicas. Ustedes ven aquí todos estos botones sinápticos que se ven disminuidos cuando nosotros miramos neuronas del modelo inflamatorio. Ustedes pueden ver que casi no hay. De hecho, acá está el consolidado de datos. Interesantemente, esto ocurre solamente en las dendritas apicales y no en las dendritas basales. Y tal como vimos, ya sea en la activación del astrocito como en la retracción de dendritas en las neuronas, el péptido mimético que bloquea los hemicanales de conexión A43 también previno este cambio que observamos en la disminución de las espinas dendríticas. Entonces ya estamos finalizando para tratar de darles una idea de cómo los hemicanales podrían estar participando en digamos, estos procesos de degeneración inducidos por estresores durante el estadio, digamos, materno, digamos, de gestación. Entonces, lo último que quisimos mirar fue qué pasaba con la muerte neuronal, y vemos que estos son imágenes del hipocampo, esta es la zona piramidal. Ustedes pueden ver que las neuronas que están marcadas con FY son prominentes en este tratamiento. Casi no hay neuronas en proceso de degeneración en control. Y una vez más, esto es lo que se ve en los gráficos, pero lo importante para mí aquí es mostrarle que este péptido es capaz de prevenir este efecto y deja casi a niveles bien, casi como los controles, la muerte celular inducido por este modelo de inflamación prenatal. Entonces, como conclusiones,
en esta charla, espero no haber sido demasiado específico, pero quizás para llevarse para la casa la idea es que la inflamación es uno de los componentes centrales en los procesos degenerativos, no solo los crónicos, sino que también los agudos. Eh, y creemos nosotros que el astrocito es fundamental en este proceso de degeneración, por un lado, ya sea porque libera factores que pueden ser tóxicos para la neurona, mediados por o a través de los hemicanales. También creemos que puede afectar la función del mismo astrocito. Y al no haber astrocitos funcionales, también hace a las neuronas más susceptibles al daño degenerativo crónico que puede estar ocurriendo. Entonces, nosotros creemos que previniendo de manera específica algunas de estas vías de transducción podría ser una buena estrategia terapéutica para disminuir el daño neuronal que se traduce siempre no solo en pérdida de la función y la muerte y más muerte, sino que también en problemas en los circuitos neuronales y ya en cosas más complejas como puede ser la conducta y el desarrollo de distintos trastornos neurológicos. Me gustaría agradecer a los colaboradores que han trabajado conmigo durante todos estos años, a los integrantes del laboratorio y también claramente a las fuentes de financiamiento. Acá puse Conis, pero la verdad es que ahora ya tiene otro nombre, que es ANIT. Y bueno, también a mi universidad, Alma Mater también. Y gracias a ustedes por escuchar. Estoy atento a cualquier duda. Voy a dejar de compartir pantalla para poder verlos porque no los veo. Bien. Muchas gracias, Juan. Una realmente interesante presentación. Y ya tenemos una primera pregunta de Cristian. Voy a verla acá. La voy a leer de todas maneras para todos. Dice: hola Juan, muy interesante charla, gracias. Me llama la atención que la vía media del hemicanal es muy larga. Me refiero a que el efecto dura mucho tiempo posterior a la infección o al estímulo. La duda es, ¿el efecto a largo tiempo es dado por la no degradación del hemicanal y queda en membrana, o por otro efecto que comenzó por el hemicanal y que sigue una retroalimentación positiva para seguir haciendo más hemicanales en el tiempo, u otro mecanismo? Gracias. Muy buena pregunta. Al menos no te podría decir qué es lo que pasa en términos de la programación fetal, es decir, qué es lo que pasó al principio. Es muy probable que haya un fenómeno epigenético, como también lo mostró bastante ahí Bernardo en su presentación en diciembre, pero con respecto a la pregunta de la vía media del hemicanal, es normalmente 1 hora, 1 a 3 horas, es bien corta. Lo que pasa, lo que nosotros hemos eh, demostrado es que al parecer lo que cambia es la cantidad de hemicanal que hay presente en la membrana plasmática. Es decir, no es que el hemicanal se abra más o que sea más permeable a distintas moléculas, sino lo que hace es que cambia la expresión o la cantidad disponible de hemicanales a la membrana o disminuye su endocitosis. Pero pareciera ser que esto es algo que se mantiene en el tiempo, dado por una inflamación, digamos, que es como crónica. No sé si viste que hay una liberación de citoquinas. Las citoquinas ya se han demostrado que activan los hemicanales, no solamente en términos de aumento a nivel de membrana, sino que también en términos de modificaciones posttraduccionales. Por ejemplo, se nitrosilan los hemicanales de conexina 43, entonces hay un rol del óxido nítrico. Se sabe que el óxido nítrico aumenta por la producción de interleuquina 1 beta y TNF-alfa. Entonces esa es una de las rutas que hemos visto nosotros que es inflamatoria. Por un lado, aumentan los niveles de hemicanales, pero por otro lado también hay un cambio de posttraduccional. Ahora, ¿qué pasa con ese cambio? Si es más permeable el hemicanal o no, o se abre más rápidamente, eso todavía no está muy bien estudiado. No sé si eso ayuda a responder ya. Sí, perfecto. ¿Alguien tiene otra pregunta? La María Cecilia pregunta si la expresión de hemicanales requiere calcio nuclear. Eso nadie lo ha estudiado hasta donde yo sé. Lo que sí se sabe es que el aumento de calcio intracelular abre los hemicanales de manera aguda, digamos. Es un efecto campana. Bajas concentraciones no abren hemicanales, pero concentraciones sobre micromolar abre
pero después cuando se pasa a 300, 400 micromolar, cierra. Y esos son cambios, digamos, rápidos, o sea, en segundos, minutos. Ahora, a nivel nuclear, no sabría decir, no, hasta donde yo sé, nadie lo ha estudiado, esa parte. Sería interesante hacerlo. Mientras se escribe otra, yo tenía un par de preguntas, pero una es, ¿ustedes han visto si esto ocurre en otras condiciones, no necesariamente tan de una inflamación tan masiva como es un LPS, pero sí en otras condiciones intrauterinas que aumenten esta comunicación? Lo vimos en otro modelo que no sé si no es tan inflamatorio, la verdad. Ese fue un modelo un doble modelo, donde lo que hicimos fue a las madres durante el embarazo le dimos nicotina, ¿ok? Porque se sabe por el consumo de cigarrillo, todo eso hay, digamos, programación fetal y cambios digamos, en los hijos de todas las madres que fuman durante el embarazo. Entonces, establecimos un modelo de nicotina prenatal y después una asociación con la dieta alta, rica en grasa. Y lo que vimos es que ninguna por sí sola generaba un aumento en la actividad de micanales, no solo en el astrocitos, sino que también en microglía y en neuronas, sino que cuando estaban combinadas. Es decir, era nicotina prenatal y alta dieta rica en grasa, digamos. Se necesitaban los dos fenómenos. Ahora no sabría decirte qué tan inflamatorio era eso. No sé si nosotros ahí no medimos inflamación, medimos básicamente la actividad de los canales y vimos algunas rutas, pero no la parte inflamatoria. Ahora sí, por literatura se sabe que la nicotina genera un poco de inflamación, pero no tanto. No es como agregar el LPS, claramente. Ahora, yo te lo preguntaba por lo siguiente, porque se ve muy interesante el resultado y uno de los problemas en pediatría, los problemas principales en neonatología son dos. La asfixia perinatal es uno de ellos y la otra es la hipertensión pulmonar del recién nacido. Entonces, estos resultados son muy interesantes para la asfixia perinatal, que es un problema así con consecuencias a largo plazo. ¿No habrá algo por ahí? O sea, ¿cuáles son las Hay, opciones de llevar hay, esto a un tratamiento? hay un grupo que es el grupo, ¿cómo se llama? De Carroll, que es un neurocientífico de Nueva Zelanda. Él trabaja en hemicanales y el modelo de él es hipoxia reoxigenación perinatal. Lo hacen ovejas y también no me acuerdo en qué otro. Y él ha visto que hay un aumento en la actividad hemicanal de conexión a 43 en astrocitos. Y él ha desarrollado esta idea un poco a nivel del efecto de la hipoxia. Ahora no sé si ha visto la parte como de programación, es decir, porque lo que hace son modelos de hipoxia en fetal, digamos, y ve ahí mismo. No sé, no he indagado más si ha visto qué pasa en el desarrollo, ¿no? Después. Eh, Ahora sí, nosotros también hemos trabajado en hipoxia y reoxigenación, pero a nivel ya de cultivo o a nivel ya de animal, adulto, no con la parte de, digamos, prenatal. Así que sería interesante mirarlo. No, no creo que lo Muchas se haya gracias. hecho. Sí, yo te decía pensando en un tratamiento. Aquí pone Marcelo León, pone, hola Juan, excelente presentación. Mi pregunta es si sabes si la actividad de los hemicanales a nivel del hipocampo frente a alguna situación de estrés, ya sea agudo o crónico, perpetuada por la acción del cortisol, lleva a la pérdida de arborización, siendo esto uno de los principales mecanismos que lleva a la neurodegeneración. Excelente pregunta. Invito a Marcelo León que lea un paper que publicamos en el 2014 donde describimos que el estrés eh, repetitivo, lo que hicimos ahí en ratoncito, lo pusimos en estas jaulas de estrés y lo que vimos es que el estrés aumenta la actividad de mi canal de conexión a 43 asociado con déficit cognitivo, miramos varias cosas y lo cierto es, lo que no medimos claramente tenían aumento de cortisol, eso sí. Y ahora, eh, en ese paper no vimos, por ejemplo, si se correlacionaba con retracción de dendrita en el hipocampo, ni nada de eso, pero ya por literatura se sabe que sí lo produce. Es un modelo súper estudiado. Eh,
y lo que vimos al menos es que los hemicanales se activaban. Lo que no vimos es que si acaso los hemicanales participaban por ejemplo, en la retracción dendrítica. Y eso es algo que me gustaría hacer, pero la verdad es que son tantas cosas las que me gustaría hacer que no hay manos. Pero sí es una muy interesante pregunta. Sobre todo por los resultados que vimos acá, que en el fondo ya vimos que en este modelo sí los hemicanales participan en eso. Entonces, en el otro no lo vimos solamente que se activaban. Cristian tiene otra consulta. Dice, ¿el astrocito puede asumir funciones neuronales en neurodegeneración? Ya que hace gliotransmisores, así que me imagino que podría conectar algunas neuronas. ¿O no se ha visto nada de eso? Eh, el astrocito lo que puede hacer es modular la transmisión sináptica, pero nunca va a reemplazar a la sinapsis química. Eso es lo cierto. El astrocito puede actuar como redes de interacción en el cerebro y formar como una amplia red interconectada que regula cosas a distancia, la sinapsis química, también la sinapsis eléctrica, pero no va a llegar a reemplazar. Lo que hace el astrocito en estas condiciones es tratar de proteger a la neurona. El punto es que en ciertas condiciones no lo logra hacer, o una buena parte de ellos no lo hace, y actúa de manera negativa, perpetuando estos ciclos de inflamación y de aumento de estrés oxidativo. ¿En qué otras células se expresan? Ya, espera, voy a seguir respondiendo a esta pregunta. Lo cierto es que los astrocitos se pueden comunicar con la neurona directamente, pero hay solo dos papers que lo han demostrado. Directamente me refiero por ejemplo, por gap junctions o por nanotubos. Hay pocos papers. Las otras interacciones sí son bastante estudiadas, pero nunca va a llegar a reemplazar. Eso es lo cierto. Hasta ahora, puede que sí, nadie lo ha visto. Después hay otra pregunta, ¿cierto? Sí, de Andrea Paula Lima. Muchas gracias por la excelente presentación. ¿Podría comentar algo sobre lo que se sabe acerca del rol de la microglia en respuesta a LPS y cómo se comunica con los astrocitos en este modelo? Además de los astrocitos, ¿en qué otras células cerebrales se expresan estos hemicanales? Ya, súper la pregunta. Nosotros, en la parte de. Estos fueron dos papers, uno en cultivo y el otro en rebanadas cerebrales. Y en ese paper yo no le mostré por una cosa de tiempo, vimos que la activación de los hemicanales de conexión A43 en el astrocito dependía de la liberación de citoquinas desde la microglia. La microglia, en el fondo, es como el sensor de cualquier fenómeno inflamatorio. Y ya por otros papers y literatura previa se ha demostrado que el EPS activa la microglia libera citoquinas, principalmente la interleuquina 9 beta y el TNF-alfa, y esto a través de sus receptores en el astrocito activa la P38, esta quinasa que activa la producción de óxido nítrico. Y el óxido nítrico nitrosila la conexión A43 y se activa el hemicanal en el astrocito. Esa es la ruta que ya está descrita y nosotros vimos parte de eso en este modelo también, en ese paper. Los hemicanales se expresan en casi todas las células, hemicanales de conexina. Están en el endotelio, la microglia expresa hemicanales de conexina 43, de 32. Las neuronas es lo que no se ha estudiado mucho, la verdad. Nosotros fuimos uno de los pocos que tratamos de sugerir algo, pero la verdad es que no, tampoco está bien demostrado. El endotelio expresa hemicanales de conexina 43, de conexina 40, los mastocitos, etcétera. Sí, casi todas las células en general. Por lo tanto, esto es una respuesta compleja, no es tan fácil como echar un bloqueador y ver qué pasa. Es mucho más compleja. De hecho, lo que nosotros pretendemos es tratar de trabajar ya célula específica con algunas partículas que puedan liberar de manera específica bloqueadores o silenciadores de expresión con virus, etcétera. Creo que estamos en la hora. ¿Sí? Pero queda una Sí, última de... sí, están involucradas hay un paper, hay un par de papers de grupos franceses que han demostrado que la disrupción de la barrera hematoencefálica está asociada con la activación de hemicanales de conexina 43 en el astrocito y también en el endotelio.
y también otros canales, la verdad. Están los canales de Panexina, están los canales de TRP. Varios de estos canales son los llamados canales catiónicos no selectivos de poro amplio. Todos ellos participan en estas respuestas donde no solo están involucradas las corrientes eléctricas, sino que también la liberación de moléculas de pequeño tamaño. Así que sí. Súper. Bueno, yo para concluir también te quería dar las gracias una vez más, Juan, por una excelente presentación, muy interesante lo que nos has contado y lo has explicado en forma muy clara. Yo creo que incluso las personas que no trabajan en este tema pueden haber entendido lo que tú estás trabajando y cuál es la importancia, digamos, del tema. Así que muchas gracias. No, gracias a usted, gracias a la Academia Chilena de Ciencias que nos ha dado esta oportunidad de poder contar un poco lo que hacemos. Así que también mi saludo y mi agradecimiento a ustedes y por escucharme también. Muchas gracias, Juan Andrés. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, Nos gracias. vemos. Bueno, una un semana más. abrazo, que estén bien, tengan buena semana. Saludos. Saludos. Chau. Chao.